Es probable que desde hace muchísimo tiempo se hayan dado cuenta de las coincidencias más extrañas que ocurren mucho antes de que las verdaderas situaciones aparezcan, y eso probablemente fue ocasionado por una particular artista y creadora de contenido, reconocida principalmente por realizar fanarts dedicados a Taekook, quien desde hace bastante tiempo viene creando ilustraciones que días, meses o años después terminan confirmando situaciones que aún ni siquiera habían pasado. ¿Pero a qué me refiero con esto? Pues hace unos días Kia publicó en su cuenta de Instagram una ilustración de Taekook donde hubieron bastantes detalles que probablemente llamaron mucho la atención. Principalmente Jungkook había sido dibujado leyendo un libro mientras Taehyun estaba recostado entre sus piernas y pecho aparentemente durmiendo, en un sofá específicamente negro. El celular estaba a un lado reproduciendo alguna música y al fondo una ventana enorme con cortinas en beige y blanco, mientras que a su lado una planta grande y verde decoraba el interior de una casa con tonalidades cálidas y claras. Quiero que tengan presente que esto fue publicado el 14 de enero de 2026. No había indicios de algo que fuese similar, pero era curioso cómo los había puesto en un lugar totalmente diferente a la casa habitual de Taehyun y Jungkook, aunque para este momento nadie encontraba algo inusual o realmente llamativo. Simplemente era una ilustración de Taekook en una situación cotidiana que probablemente compartirían en secreto y no se revelaría al público. Pero cuando Taehyun publicó una foto de su planta que se estaba marchitando, ya que él era un novato en el cuidado de las mismas, lo hizo específicamente 10 días después de la publicación de Kia, el 14 de enero, por lo que todos los fans comenzaron a conectar ciertos aspectos llamativos en la foto de Taehyun compartida el 24 de enero, y la planta sospechosa que se veía en la propia ilustración de esta persona. Hasta el momento no era precisamente algo que pudieran confirmar. Todavía entre esos días, las personas simplemente encontraron extraño que la planta de Taehyun fuese similar a la que esta persona había dibujado en su ilustración, pero nada más. No hubo grandes revuelos ni mucho interés por algo que probablemente había sido eso, una sola coincidencia. Pero no fue hasta que el día siguiente de la publicación de Taehyun, él subió un video a sus historias de Instagram, donde se encontraba cuidando de la planta que estaba a punto de marchitarse, lo que hizo que todo literalmente fuese una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. En el video podías ver la planta que Taehyun estaba cultivando, justo como la planta que estaba dibujada en la ilustración de Kia. A su lado, una ventana enorme con cortinas a sus costados, justo como aparecía en dicho dibujo hecho muchísimos días antes, y un sillón literalmente negro que le hacía justicia al que estaba plasmado en uno de los dibujos que más llamaron la atención de los fans. Nadie sabía que Taehyun se había mudado a su nueva casa, porque estaba lejos de ser lo que había mostrado en anteriores momentos, por lo que a muchas personas les pareció curioso cómo es que esta persona los había dibujado en una locación diferente, y luego Taehyun saliera literalmente en la esquina donde estaba su nueva planta, que cabe aclarar, dicha planta había sido traída a su casa apenas 3 días después de su publicación, por lo que evidentemente fue raro que Kia supiera esto, días antes de que realmente Taehyun pudiera subir algo. Y dado que la casa de Jungkook es completamente contrastante con esta casa dibujada por una persona ajena a ellos, muchos pudieron deducir que Taehyun se había mudado a la casa que había adquirido a mediados de 2025. Y aunque puedes suponer que probablemente Kia también supo esa información y por azares del destino pudo haber dibujado esto con dicho conocimiento en mente, en realidad nadie sabía cómo podría ser el interior o qué diseño tendría el nuevo estilo de Taehyun en un lugar diferente, por lo que me pareció particularmente llamativo el hecho de que dibujara una planta que apenas había sido traída, en esa esquina junto a la enorme ventana y unos sillones que tenían el mismo tono oscuro en los que habían sido dibujados. Esta ocasión ni siquiera fue la primera vez que ocurrió, pues pasó exactamente lo mismo el 16 de octubre de 2022, cuando Kia decidió publicar una ilustración de Taekook juntos, aparentemente en una playa, y tomados de la mano, aunque no todos estuvieron sorprendidos por el fanart, ya que un día antes, el 15 de octubre, BTS había hecho un live en el que Taehyun y Jungkook salían vestidos juntos como Kia los había retratado en su dibujo, y muchos pudieron suponer que simplemente había sido una inspiración de la cita que Taekook se había tenido en la playa, después del concierto y el live, porque fue cuando Taehyun había publicado en sus historias de Instagram una foto de sus pies en la arena, donde solo parecía percibirse las huellas de sus propias sandalias. Y para ese momento, la ilustración solo parecía ser la inspiración de lo que todos ya sabíamos que había pasado, pues las pruebas de que Taekook había ido a la playa en Busan alrededor de las 2 de la mañana del día 16 de octubre fue bastante evidente. Pero lo que todos no sabíamos era que en ningún momento del ensayo y el live posterior del concierto, Taehyun llevaba ningún suéter parecido al que Kia había dibujado junto con la vestimenta que sí llevaba ese día. Algunos simplemente llegaron a suponer que como era de noche, Kia tendría sentido común y le dibujaría un suéter debido a la hora en la que todos supieron que Taekook había ido a la playa, mas no sabían exactamente cómo iban vestidos para ese momento, ya que fue una especulación por la foto que Taehyun había subido ese día.
y un video que filtraron de cuando Taekook iba caminando juntos mientras el staff lo seguía discretamente por detrás. Así que el detalle de añadirle un suéter fue bastante sospechoso, pero no hizo que las personas se alarmaran tanto por ese hecho, aunque días después, específicamente el 25 de octubre de ese mismo año, Taehyung finalmente había hecho una publicación de su estadía en Busan, y reveló una huella más en la arena que coincidía con las sandalias que Jungkook también llevaba ese día, junto con una foto que simulaba ser más la silueta de Jungkook que de Taehyung, ya que Taehyung iba vestido de diferente manera sin ese típico sombrero de pescador que era relativo para Jungkook. Fue aquí cuando el dibujo de Kia había vuelto a llamar la atención, pues entre las fotos que Taehyung publicó en esa fecha, había una en particular que revelaba el mismo suéter que Kia había detallado en su dibujo días antes, pues los relieves del suéter tan específico parecían coincidir totalmente con el que Taehyung llevaba puesto y con el que se le vio en la playa durante las fotos que él mismo compartió, junto al video que la empresa publicó en el canal Bangtan TV, donde Taehyung usaba ese mismo suéter, haciendo que nuevamente Kia estuviera un paso delante de lo que no había ocurrido aún, hasta que Taekook lo hizo. Pero ¿quién es verdaderamente Kia? Nadie sabe exactamente quién pudiera ser. Algunos dicen que es Jungkook porque hay ciertas cosas que terminan coincidiendo con lo que él ha hecho, y vestido en varias ocasiones mucho antes de que sucedan. Lo dicen porque Jungkook es bueno dibujando, y se dejan llevar por las cosas que terminan siendo demasiado evidentes. Otras personas dicen que claramente se trataba de Taehyung porque en las fotos que Kia ha subido aparentemente de sí mismo, hay ciertos rasgos y accesorios que solo se le han visto a Taehyung y consideran que tendría más sentido, ya que en múltiples ocasiones Kia había revelado situaciones que aún no habían pasado. Pero la verdadera teoría que la mayoría de las personas tiene es que el misterio detrás de Kia es el hermano de Jungkook, quien ha tenido demasiadas coincidencias con lo que Kia ha publicado fuera de lo que son sus ilustraciones, como los álbumes firmados por Jungkook, que luego el hermano de este mismo publicó en su Instagram, así como el piso que también se le vio a Kia en su publicación, un suéter negro afelpado que luego también se vio en una foto que el hermano de Jungkook subió, donde estaban sus perritos acostados y demasiadas cosas como para ignorarlo. Y aunque no se puede saber a ciencia cierta quién podría ser Kia, es evidente que sus publicaciones siempre terminan teniendo algo de verdad, lo que por supuesto hace que muchas personas se pregunten quién es realmente esta persona y por qué la mayoría de lo que hace coincide con todo lo demás. Lo que sí es verdad es que esto fue demasiado extraño como para no haberle dado el enfoque que se merecía, pero me gustaría que me dejaran en los comentarios sus propias teorías al respecto. Sé que hay muchas opiniones divididas y me gustaría leer cada una. De todos modos, en mi opinión, no puedo decir o afirmar nada de lo que no puedo estar seguro. Solo sé que eso me pareció bastante curioso y quise compartirlo con ustedes para tener más diversidad de lo que han visto. Sabemos que en Taekook nada es casualidad, pero esto definitivamente fue mucho más de lo que pudiéramos imaginar.